Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a un video más acá en su canal Mundo Física Chile. En esta oportunidad, como lo están viendo, ¿verdad?, en la pantalla, vamos a hablar de la fuerza de atracción gravitacional, ¿ya? Este video tiene el mismo contenido básicamente, tanto como para séptimo básico, también como para segundo medio. Así que el video, ¿cierto?, va destinado a esos dos niveles, ¿verdad?, de acá de nuestro país en Chile. ¿Qué es la fuerza de atracción gravitacional? Para introducir este concepto, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que vimos en el video anterior. Recordemos que la fuerza es una interacción, ¿verdad? Por lo tanto, esa interacción puede ser por un contacto, por ejemplo, cuando aplaudimos, ¿verdad? O puede ser a distancia, por ejemplo, si tengo un cuerpo, ¿verdad?, y lo dejamos caer. ¿Ok? En ese caso y en ese aspecto, tenemos que esa fuerza a distancia, ¿verdad?, por la cual caen los cuerpos, que fue la que describió Newton, ¿cierto?, es la fuerza de gravedad. Más puntualmente, es la fuerza de atracción gravitacional la que estamos trabajando. Ahora, más adelante, por supuesto, de que Newton describe la gravedad, se da a entender de que hay dos tipos de fuerza de atracción gravitacional. La primera es la fuerza de gravedad, como sale ahí, que es la fuerza que se aplica entre cuerpos masivos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuerpos masivos como el Sol con los planetas, por ejemplo, recordemos del video anterior, ¿verdad?, que eh, tenemos específicamente, ¿cierto?, una atracción gravitacional entre cuerpos en el sistema solar o también en el espacio. Por lo tanto, mientras haya cuerpos masivos, ¿cierto?, existirá la fuerza de gravedad como tal. La fuerza de atracción gravitacional es la que aplica, perdón, un cuerpo masivo como la Tierra, con un cuerpo más pequeño, un árbol, un edificio, nosotros mismos, ¿verdad? Que generalmente, ¿verdad?, atrae, ¿cierto?, que los cuerpos puedan caerse, ¿cierto? Como tenía yo acá, ¿cierto?, esta tapa, ¿verdad? Yo la puedo dejar caer, ¿verdad? Y eso cae por efecto de la gravedad. Por ejemplo, cuando salto, ¿verdad?, que regrese al suelo, es también por efecto de esa fuerza de gravedad, que en este caso la llamaremos fuerza de atracción gravitacional o bien peso. ¿Ok? Porque el peso que ustedes conocen generalmente no es el mismo que ustedes han trabajado generalmente. A veces cuando digo yo peso tantos kilogramos, si vamos a la parte del lenguaje seguramente va a estar bien, pero si vamos a la parte, ¿verdad?, de la fuerza como tal, está mal dicho en ese aspecto. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a trabajar con ambas fuerzas. ¿Bien? Por ejemplo, acá en la siguiente imagen, ya tenemos de que esa fuerza de atracción gravitacional que hablaba recién, ese peso, lo describió Newton. ¿De acuerdo? Newton describió el concepto de la fuerza de gravedad cuando le cayó esta manzana, digámoslo así, ¿cierto? O este objeto, ¿verdad?, en la cabeza. Ahora, que los cuerpos caigan, ¿cierto?, es por efecto de una fuerza. Esa fuerza se provoca a distancia. ¿Ok? No hay un contacto directo, ¿verdad?, con el planeta, ¿cierto?, específicamente, ¿ya?, con la fuerza, ¿cierto?, de atracción gravitacional en los cuerpos más pequeños, como nosotros. ¿Ok? Porque generalmente esa fuerza de atracción gravitacional la aplican los núcleos de los planetas o de los satélites. Bien, en el caso, por ejemplo, de la fuerza de gravedad, ¿verdad? Tenemos ahí, ¿cierto?, en la imagen, ¿verdad?, que los planetas están en órbitas. ¿Qué significa esto? Que Mercurio está en un lado del sistema solar, Venus en otro lado, la Tierra en otro lado. ¿Ok? Por lo tanto, en ese aspecto, ¿cierto?, que los planetas se encuentren en esas órbitas, es por debido a la fuerza de gravedad que ejerce el Sol sobre el resto. ¿Ya? Generalmente, por ejemplo, Júpiter no puede estar tan cerca del Sol porque si no, a través de esa fuerza de gravedad caería hacia el Sol. Ya que recordemos que Júpiter es el más grande, ¿verdad?, del sistema solar. Por lo tanto, en ese aspecto, ¿cierto?, los planetas más pequeños, digámoslo así, los rocosos, se encuentran más cerca, ¿cierto?, del Sol. Obviamente, esa fuerza de gravedad no es ni tan fuerte ni tan débil para que los cuerpos, ¿cierto?, salgan volando, si es una fuerza muy débil, o la fuerza es muy grande para que caigan dentro del Sol. Es la fuerza precisa. ¿Ok? Por lo tanto, los planetas se quedan en esas órbitas específicamente. ¿Ya? Ahora, una de las cosas más fundamentales que vamos a ver en este video es la diferencia entre la masa y el peso. Por ejemplo, cuando hablamos, ¿verdad?, del peso, uno dice, claro, yo peso tantos kilogramos, ¿ya? Como dije al principio, si uno lo dice así, está bien, ¿ya? Generalmente con este video yo no busco que ustedes cambien, ¿cierto?, la forma de decir eso, ¿ya? Sino, más que nada, explicarles realmente que lo que ustedes están diciendo de peso tantos kilogramos se refiere a la masa, ¿ok? En ese caso y en ese aspecto, nosotros podemos tener dos cosas. La masa, que es una cantidad propia de cada cuerpo, y el peso, que es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce el planeta
o los planetas o los satélites. Por ejemplo, cuando uno dice de que mi peso sería distinto en la Luna, está bien, porque la Luna ejerce una fuerza de atracción gravitacional diferente a la Tierra. ¿Por qué? Porque tienen una diferente aceleración de gravedad. O bien gravedad para hacerlo más sencillo. ¿Ya? En ese caso, ¿cuál es la diferencia entre el peso y la masa? Pues bien, la masa es la resistencia o capacidad que tienen los cuerpos para modificar su estado de movimiento. Por ejemplo, si tengo un automóvil y tengo un camión, ¿a cuál de los dos le va a costar más arrancar, cierto? Generalmente le va a costar más al camión. ¿Por qué? Porque tiene más masa. O por ejemplo, si queremos frenar, ¿cierto? ¿A cuál le va a costar menos frenar? Al automóvil. Generalmente al camión le cuesta más frenar. Esa resistencia que tiene a cambiar el estado de movimiento, ¿verdad? Es la masa. Y la masa es una cantidad propia de los cuerpos, que se llama magnitud intrínseca, ¿ok? Que es propia, ¿ok? No se puede aplicar la masa, ¿ok? La fuerza, como vimos en el video anterior, se aplica a los cuerpos. Por ende, la fuerza no es intrínseca, porque depende de una acción concreta. La masa sí es una magnitud intrínseca porque no depende de algo, ¿ok? Es propio. La temperatura, por ejemplo, es propia. El tiempo, ¿cierto? Generalmente es propio, ¿verdad? Del universo mismo. ¿Ya? En cambio, el peso es esa atracción gravitacional que ejercen los cuerpos masivos sobre los cuerpos más pequeños y que depende de la aceleración de gravedad que tenga cada cuerpo masivo. La, la Tierra tiene una aceleración de gravedad que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. La Luna tiene otra aceleración de gravedad que generalmente es la quinta o sexta parte de la Tierra. Marte tiene otra aceleración de gravedad y así con cada cuerpo masivo. ¿Ok? Por ende, si yo me voy en una misión espacial a la Luna o a Marte, por ejemplo, que ahora que, por ejemplo, el 2025, ¿verdad? Se planea enviar una tripulación, ¿verdad? Nuevamente a la Luna, o aquí a finales de la década, ¿cierto? Por ejemplo, el 2030 se planea enviar una tripulación a Marte, ¿ya? El peso que experimentarán, ¿cierto? Es distinto. Como el peso que experimentan es distinto, la caída de los cuerpos también lo va a hacer. Por eso que en las películas se ve que, por ejemplo, cuando muestran que están en la luna, ¿verdad? Caen como más despacio, en cámara lenta. ¿Por qué? Porque generalmente los cuerpos van a caer más lentos. ¿Por qué? Porque la atracción gravitacional no es la suficiente, no es tanto como en la Tierra. Si la fuerza de atracción gravitacional fuese mayor, por ejemplo, o la aceleración de gravedad fuese mayor en la Tierra, nos hundiríamos y no podríamos ni siquiera caminar. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la diferencia entre la masa y el peso. ¿Cómo podemos generalmente verificarlo? Por ejemplo, acá tenemos una imagen en la cual la roca, ¿cierto? Tiene mucha, ¿verdad? Más masa, ¿cierto? Que cualquier persona, ¿verdad? Ya, ahí por ejemplo tenemos al maestro Roshi, ¿verdad? De Dragon Ball, en el cual está intentando mover, ¿cierto? Esta roca, ¿ya? Como es un anime, ¿verdad? Un dibujo animado, ya seguramente lo va a hacer, pero en la vida cotidiana, ¿verdad? Nosotros no podemos mover rocas tan pesadas o grandes. Lo que explicaba recién con el camión y el auto, ¿verdad? La diferencia entre masa y peso, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, del voleibol, ¿verdad? Que los cuerpos, que el balón, ¿verdad? Caiga, ¿cierto? Ya, también es por efecto específicamente de la fuerza de atracción gravitacional, porque si la fuerza fuese hacia arriba, por ejemplo, deportes como el voleibol, el básquetbol, ¿cierto? O el mismo fútbol también, no podrían jugarse, ¿ya? Porque si la fuerza fuese hacia arriba, ¿verdad? Los cuerpos irían hacia arriba. Por eso es que la fuerza de atracción gravitacional, o el peso, mejor dicho, va hacia abajo. Recordemos que el video anterior vimos que las fuerzas se pueden representar por un vector. Por tanto, la flecha, ¿cierto?, del vector se dibujaría hacia abajo. La gravedad también lo es así, ¿verdad? Y por ejemplo, también en el baloncesto que lo explicaba recién. Por ejemplo, cuando los jugadores hacen una clavada, ¿verdad? Tienen que distribuir bien las fuerzas, ¿cierto? Para poder, o la fuerza que van a aplicar, ¿cierto? Para poder encestar el balón. Bien, ¿cómo se calcula generalmente el peso específicamente? Ya se multiplica la masa que tiene el cuerpo, por ejemplo, la masa mía, con la aceleración de gravedad, que es ese G que aparece ahí, ¿verdad? O sea, para yo saber el peso que voy a tener en otro planeta, o el peso que voy a experimentar, mejor dicho, ya, yo tengo que multiplicar simplemente la masa que yo tengo con la aceleración de gravedad de ese cuerpo masivo, ¿ya? En este caso, como podemos ver ahí, el peso, como es una fuerza, se mide en newton, ¿ok? La masa, que es una cantidad intrínseca, se mide en kilogramos, que es la unidad básica de la masa del sistema internacional. Y la g, que es la aceleración de gravedad, o si lo podemos acortar, simplemente gravedad,
se mide en metros por segundo al cuadrado, porque vamos a darnos cuenta en otros videos, ¿cierto?, de que la gravedad es una aceleración, ¿ok? Eso es principalmente lo que es el peso, o bien dicho, la fuerza de atracción gravitacional, ¿ya? En otros videos que hay en el canal, uno puede ver, ¿cierto?, cómo resolver ejercicios con esta expresión, ¿verdad? Cómo resolver, ¿cierto?, cómo calcular el peso, o cómo calcular la masa, o cómo calcular también la aceleración de gravedad. Bien, para terminar este video, que es un poquito más corto que el resto, ¿ya? Vamos también a ver una fuerza que generalmente es contraria al peso, que es la fuerza normal, ¿ya? Generalmente todos los cuerpos que nosotros conocemos, ustedes mismos que están viendo este video, yo también que estoy grabando este video, ¿verdad? Estamos apoyados sobre una superficie. Más específicamente, ¿cierto? Como tenemos ahí en la imagen, ¿verdad? Los cuerpos que están, por ejemplo, en el aire, ¿verdad? ¿Ya? No tienen una superficie de apoyo, ¿ya? Por ejemplo, si yo estuviese levitando, por ejemplo, como muestran en algunas películas, ¿verdad? No tendría una superficie de apoyo en la cual cierto poder, ¿verdad? Mantenerme firme. Por ejemplo, cuando las personas se tiran, por ejemplo, en un paracaídas, ¿verdad? Ya, o de un avión, ¿cierto? Generalmente hacen un salto, ¿cierto? Libre, en caída libre, ¿verdad? Ya, que es lo que generalmente hoy en día se ve mucho, generalmente en otros países, ¿ya? Los cuerpos caen porque no tienen una superficie. Pero cuando los cuerpos dejan de caer, cuando llegan a la superficie, ¿ya? Y eso es porque la superficie misma aplica una fuerza sobre los cuerpos. Por ejemplo, si yo caigo, ¿verdad? Voy a caer por efecto de la fuerza de gravedad, ¿cierto? O el peso. Pero ¿hasta cuándo dejo de caer? Hasta que la normal entre en juego, ¿ya? Y eso es cuando yo toco la superficie de apoyo, ¿ya? La normal solamente va a aplicarse cuando la superficie, perdón, mejor dicho, cuando yo estoy sobre una superficie, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle, ¿ya? Yo no me voy a hundir por efecto del peso, ¿ya? Sino que entre el peso y la normal, ¿cierto? Se produce lo que es un equilibrio entre ambas fuerzas, ¿ya? Por lo tanto, ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos de que como hay una aplicación mutua entre el peso y la masa, los cuerpos pueden estar relativamente en equilibrio, ¿ya? ¿Se imaginan, por ejemplo, de que el peso siempre se aplicase, ¿cierto? Y no existiese la normal, llegaríamos todos al centro de la Tierra. Y eso claramente no sucede, ¿ya? Por lo tanto, esa fuerza normal es la que permite que nosotros estemos apoyados, ¿verdad?, en la superficie y no sigamos cayendo, como se dice, hacia, obviamente, el suelo o hacia abajo, mejor dicho. ¿Ya? Y generalmente la gran parte de los deportes, ¿cierto? Como podemos ver ahí, ¿verdad? Hay una superficie de apoyo. Por ejemplo, en el tenis es obviamente la pista, ¿cierto? En la gimnasia artística, ¿verdad? ¿Cierto? Por ejemplo, ahí en la barra, ¿verdad? Tenemos también que hay una superficie de apoyo, ¿cierto? Para que los cuerpos no puedan caerse. En el fútbol también y en el levantamiento de pesas que se llama halterofilia, ¿ya? Entonces, mientras haya una superficie de apoyo, siempre se va a aplicar la normal. Por lo tanto, la normal depende de una superficie de apoyo, ¿cierto? Y que generalmente, no siempre, ¿cierto? Va a ser la fuerza contraria al peso, ¿ya? ¿Por qué digo que no siempre? Porque van a haber algunos casos, por ejemplo, en un plano inclinado, una pendiente, ¿verdad? Ahí sí, una pendiente, ¿verdad? Donde no va a ser, ¿cierto?, igual al peso. Pero, por ejemplo, si trabajamos solamente de forma vertical, sí generalmente ahí tenemos claro de que la normal es la fuerza contraria al peso. Por tanto, se aplica generalmente hacia arriba, ¿ok? El peso va hacia abajo y la normal va hacia arriba, ¿ya? Y que, como dije, generalmente se equilibran entre sí. Por tanto, si yo la sumo algebraicamente, debería darme cero, ¿ok? Ahí tenemos, ¿cierto? Eso. ¿Qué aprendimos en este video? ¿Qué significa la atracción gravitacional? Significa que los cuerpos, ¿cierto?, pueden caerse, ¿cierto? Pueden ser atraídos por un cuerpo masivo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo decía, dejaba caer la tapita, ¿cierto? Ya el cuerpo caía por efecto de la atracción gravitacional que experimenta, ¿verdad?, los cuerpos y que ejerce, ¿cierto?, el planeta o el cuerpo masivo en cuestión. ¿Cuál es la diferencia entre la masa y el peso? Básicamente de que la masa es una cantidad propia de los cuerpos, es una cantidad intrínseca, y el peso es una fuerza. ¿Qué fuerza? La que ejerce, si lo queremos colocar acá en la Tierra, nuestro planeta, básicamente. ¿Qué es la fuerza normal? Es la fuerza, ¿cierto?, que aplica la superficie de apoyo, ¿verdad? Si los cuerpos no están sobre una superficie, ¿verdad? Como dijimos recién, ¿verdad?
no se puede aplicar esta fuerza. ¿Ok? ¿De qué depende principalmente la fuerza normal? Lo dijimos recién, ¿verdad? De la superficie de apoyo. Bien, así que eso, mis queridos y queridas estudiantes, este otro video, ¿cierto? Ya la idea es que lo puedan compartir, puedan dar like, ¿verdad? Y nos veremos en otra oportunidad, ¿cierto? Ya que la idea, ¿cierto? De este canal es seguir haciendo muchos más videos para que ustedes los puedan comprender. Así que nada más me despido, soy Diego Morales y nos vemos en otro video, en otra oportunidad. Hasta la próxima.